Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 13. Capítulo 13. Harry subió al último piso, donde se encontraba su oficina. Justo al llegar a la puerta, notó una tenue luz parpadeando en el interior. Apoyándose silenciosamente en el marco, inclinó la cabeza para mirar a través de la estrecha rendija. El edificio Osborn, una de las dos torres más altas de Manhattan, resplandecía bajo la luz de la luna. Desde su posición, Harry pudo ver claramente una figura grácil con suaves rizos blancos. Alguien que rebuscaba en los cajones del antiguo escritorio de Norman Osborn. Sacó algunos objetos de valor, los guardó en el profundo escote de su ajustado vestido negro y luego arrojó el resto al suelo. Esa silueta, la forma en que se movía, Harry adivinó inmediatamente de quién se trataba. Con un clic seco, Harry encendió las luces. La mujer se quedó paralizada como un gato asustado. La búsqueda del tesoro de Osborn, ¿eh? ¿Te lo estás pasando bien?, dijo Harry en tono juguetón, bajando la mano izquierda del interruptor de la luz y apuntándole directamente con la pistola que le había quitado al gánster. Oh, no, me han pillado. Ronroneó Felicia con voz suave y burlona, completamente diferente de su tono habitual, tranquilo y contenido. Harry se acercó, lenta y deliberadamente, hasta que el frío cañón de su pistola presionó contra la coronilla de ella. Dime quién eres y qué haces aquí, exigió Harry con brusquedad. Alguien acababa de irrumpir en su fortaleza y, para colmo, era alguien conocido. Felicia se giró lentamente, y el elegante cuero negro de su traje relucía bajo las luces. En su mano sostenía la agenda digital de Norman. ¿Ah, sí? ¿Es esto lo que buscabas?, preguntó con una sonrisa burlancia. Harry se inclinó hacia adelante y le quitó la agenda, guardándola en su bolsillo. ¿Cómo supiste que era yo? Felicia inclinó la cabeza con curiosidad. Solo una corazonada, respondió Harry. No podía decirle con exactitud que se debía a que recordaba esa escena de su vida pasada. Ahora dime, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito?, insistió, activando silenciosamente el sistema para escanearla. Nombre: Felicia Hardy. Edad: 23. Estado: saludable. Habilidad: atributos físicos mejorados, 30, artículos. Ninguno es Kingpin, dijo Felicia de repente. Me envió él. Quiere recuperar lo que le pertenece por derecho. Su voz se elevó casi al final, y antes de que Harry pudiera reaccionar, ella se movió. En un movimiento fluido, su mano derecha se lanzó hacia adelante, desarmándolo en un instante. El arma ya no estaba en su mano antes de que siquiera se diera cuenta. Demasiado rápido, demasiado suave, sus movimientos casi se desdibujaron. Giró con gracia y se pegó a él como una amante, su aliento rozándole la oreja. Si se tratara de una escena romántica, Harry la habría abrazado. De hecho, lo hizo, pero no por pasión. Intentaba contenerla. No funcionó. ¡Ah!, gritó Felicia de repente, y luego, con una fuerza sorprendente, lanzó a Harry por encima de su hombro. Harry golpeó con fuerza el escritorio y rodó por el suelo, haciendo una mueca de dolor. Felicia se abalanzó sobre él en un instante, recogió la pistola que había caído y la apuntó directamente a su rostro. Ahora sí me vas a escuchar, dijo con frialdad. Harry sonrió a pesar del dolor de espalda. A sus órdenes, señora, dijo con una risa forzada. No se había contenido a propósito. Simplemente le faltaba experiencia. Su fuerza bruta era inmensa, suficiente para vencer a alguien como Punisher, pero contra una luchadora entrenada como Felicia, que le igualaba físicamente y tenía verdadera habilidad, no podía imponerse. Levántate. Llévame al laboratorio subterráneo de Norman, ordenó Felicia, presionando el cañón contra su cabeza mientras se ponía de pie. De acuerdo, dijo Harry con ligereza. Volvió a tomar el organizador y lo colocó sobre el escritorio, activando el ascensor secreto que conducía al laboratorio subterráneo, justo delante de Felicia. Normalmente, no necesitaría semejante despliegue. Tanto Max como el Dr. Connors tenían autorización completa, al igual que él. Pero lo que realmente estaba haciendo era enviar discretamente una señal al laboratorio. Una alerta silenciosa. Clac. 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 Se abrió el ascensor que conducía al laboratorio subterráneo. Muévete, ordenó Felicia, empujándolo hacia adentro. El ascensor se estremeció y comenzó a descender. Felicia, dijo Harry con indiferencia, ignorando la pistola que le apuntaba a la cabeza, dijiste que mi padre tenía algo que pertenecía a Kingpin. ¿Qué era exactamente?
Será mejor que no hagas preguntas cuyas respuestas no quieres oír, replicó Felicia con una sonrisa burlona y un tono desdeñoso. Como quieras, dijo Harry encogiéndose de hombros. Timbre. Las puertas del ascensor se abrieron en la oscuridad. El laboratorio estaba vacío, silencioso y sin luz. Tú primero, dijo Felicia bruscamente, haciéndole un gesto para que avanzara con la pistola. Harry salió, escudriñando la habitación oscura. ¿Ves? Nada, dijo con una leve sonrisa burlancia. Felicia dudó un instante, luego salió detrás de él. ¿Era tan difícil? Comenzó Harry. Y entonces, en un instante, un relámpago azul violáceo crepitó por la habitación, impactando a Felicia de lleno en el pecho. Parece que deberíamos ser cautelosos, dijo Harry secamente, observándola caer al suelo convulsionando. Las luces volvieron a encenderse, revelando a Max Dillon electroemergiendo de las sombras, con la electricidad aún danzando alrededor de sus dedos. Harry, dijo otra voz. El Dr. Kurt Connors salió de su despacho, parpadeando confundido. Sí, dijo Harry, asintiendo con la cabeza hacia ambos. Bien, y Harry acercó una silla y se sentó, mirando a Felicia, que poco a poco recuperaba la consciencia. Felicia, ahora te toca responder preguntas. Hablarás cuando te pregunte. ¿Qué quiere Kingpin? Al oír ese nombre, el Dr. Connors se puso rígido. Sus pupilas se contrajeron bruscamente y retrocedió, chocando contra la mesa de metal con un estrépito. ¿Qué ocurre, doctor? Preguntó Harry, mirándolo de reojo. Pero Connors parecía visiblemente incómodo. Turi, empezó Harry. Es evidente que conoce a Kingpin, interrumpió Felicia con voz mordaz mientras levantaba la vista del suelo. El Dr. Connors suspiró profundamente y se quitó las gafas. Sí, lo conozco. Se sentó lentamente, limpiando las lentes con manos temblorosas. Hace años trabajé con él. Formaba parte de un proyecto. El suero del supersoldado. El mismo que creó al Capitán América. Sonrió levemente, como si recordara algo lejano. Me emocioné mucho cuando supe de qué se trataba pero los experimentos iban mal. ¿Por culpa de los experimentos con humanos? Preguntó Harry. Felicia, ya completamente despierta, también se volvió hacia él. Sí, admitió Connors en voz baja. El suero se replicó con éxito, pero era inestable, peligroso. Los ensayos en humanos entrañaban enormes riesgos. Así que huí del laboratorio, llevándome los datos conmigo. Tras muchos momentos de peligro, tu padre me encontró y me ofreció protección. Connors alzó la vista hacia Harry, con una expresión cargada de nostalgia. A través de tu padre, supe quién estaba detrás del experimento. Wilson Fisk, el mismísimo Kingpin. El capo del crimen más poderoso de Nueva York. Metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña memoria US desgastada, cuya carcasa metálica estaba casi completamente lisa por el uso. Incluso parte de la investigación de tu padre sobre el veneno de araña se basó en estos datos. Tómalos, Harry. Si las cosas se complican, dáselos a Kingpin. Connors le entregó el disco duro a regañadientes. Dámelo. Gritó Felicia de repente, extendiendo la mano desesperadamente. Harry arqueó una ceja. ¿Y por qué iba a hacer eso? Yo lo necesito, tartamudeó, bajando la mano. Para negociar con Kingpin y por mi padre. Su voz flaqueó, su bravuconería se desvaneció. Sabía tan bien como Harry que ese intercambio jamás se concretaría. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 14. Capítulo 14. Un leve murmullo resonó en el laboratorio subterráneo. Aquí tienes, dijo Harry en voz baja, arrodillándose y extendiendo la unidad USB hacia Felicia. Felicia parpadeó, con un destello de confusión en sus brillantes ojos verdes. ¿Por qué y por qué me das esto? Preguntó, mirándolo fijamente. Ay, Harry vaciló, inseguro. Apartó la mirada de ella, mirando su propia mano como si se hubiera movido sola. Entonces, como si algo hubiera hecho clic, volvió a mirarla a los ojos. Porque, dijo en voz baja, quiero ayudar al doctor a resolver esto de una vez por todas. Felicia soltó una risita, cubriéndose los labios con una mano enguantada. Jeje, ya veo. No te preocupes, te llamaré cuando vaya a reunirme con Kingpin. Se levantó lentamente, aún algo inestable por la descarga eléctrica, pero su recuperación fue sorprendentemente rápida. Adiós, Harry dijo, volviéndose hacia el ascensor. Cuando las puertas comenzaron a cerrarse, miró hacia atrás y añadió. Por cierto, Dr. Connors, su suero sí funcionó. El ascensor ascendió con un suave zumbido, dejando el laboratorio en silencio. El Dr. Connors permaneció inmóvil, con el rostro congelado por la incredulidad. Entonces, una sonrisa temblorosa apareció en su rostro.
Lo logré. Lo logré. Repetía con júbilo, poniéndose de pie y caminando de un lado a otro con entusiasmo. Doctor, ¿se encuentra bien? Preguntó Harry, poniendo una mano en su hombro. Sí, estoy bien, dijo Connors con voz temblorosa. Estoy feliz. Tantos años, Harry, y oír que de verdad funcionó, y sus ojos brillaron con lágrimas. Harry no alcanzaba a comprender por qué los científicos se emocionaban tanto con los experimentos, pero al ver la expresión del doctor, supo que no había forma de continuar con las pruebas de veneno esa noche. Tendrían que esperar hasta el día siguiente. Afuera, en el oscuro laberinto de Hell's Kitchen, Felicia se movía como una sombra. Se detuvo en un callejón, donde se oyó un débil eco de pasos que se acercaban. «Estás aquí», dijo una voz tranquila y grave. De la oscuridad emergió un hombre con un traje rojo oscuro. Daredevil. ¿Lo conseguiste?, preguntó. Sí, respondió Felicia con frialdad. Sabía que no debía subestimar sus sentidos agudizados. Entonces dime, dijo Matt Murdock, el hombre tras la máscara entre dientes apretados, ¿a dónde se llevó Kingpin a Erika? Ya te lo dije, replicó Felicia con tono cortante. No te lo diré hasta que me ayudes a salvar a mi padre. Matt apretó la mandíbula. Para la mayoría, solo era un abogado. Pero por la noche, era Daredevil. El justiciero ciego que luchaba por erradicar el crimen de Hell's Kitchen. Y Felicia Hardy, la gata negra, era una ladrona. Una criminal. Y sin embargo, allí estaban. Dos personas en lados opuestos de la ley, unidas por las circunstancias. Matt quería rescatar a Erika, su novia, secuestrada por Kingpin. Felicia quería salvar a su padre, quien estaba retenido como moneda de cambio y sujeto de experimentación. El único superviviente de los experimentos con supersoldados. Sabía que Kingpin jamás lo dejaría ir por las buenas. Necesitaba ayuda. Y cuando le llegó la historia del diablo de Hell's Kitchen, supo a quién acudir. Ahora eran socios. Matt exhaló lentamente, apoyándose contra la pared, mientras su ira se desvanecía. Pronto tendremos un nuevo aliado, dijo Felicia con una sonrisa misteriosa. ¿Quién?, preguntó Matt con cautela. Enfrentarse a Kingpin ya era un suicidio con dos personas. Añadir una tercera podría ser un desastre. Su nombre es Glider. Felicia levantó la memoria dejando que brillara en la penumbra con una sonrisa burlancia. La luz del sol matutino entraba a raudales por los altos ventanales del edificio Osborn, iluminando el periódico fresco extendido sobre el escritorio de Harry. El Daily Bugle sí que sabe cómo crear titulares ridículos, murmuró, arrojando el periódico a un lado. En la portada aparecía una impactante fotografía de la batalla del día anterior. Harry sobre su aerotabla, envuelto en llamas, junto a Spider-Man y Electro. El titular, en negrita, decía: Héroes urbanos. Peter Pan, Electro y Spider-Man salvan el día. El Daily Bugle por fin llama héroe a Spider-Man, y a mí me ponen Peter Pan. Gimió Harry, frotándose la frente. Max, que estaba sentado cerca, cogió el periódico y soltó una carcajada. Jajaja. Hay que reconocer que es pegadizo. Harry le lanzó una mirada fulminante. Ese nombre es horrible. Lo voy a cambiar. Tranquilo, hombre. Solo el Bugle lo usa. Mira, el New York Times no lo usa, dijo Max, lanzando otro periódico. Harry echó un vistazo al titular. Sus ojos se abrieron de par en par. Salvador del monopatín. Me estás tomando el pelo. Gimió y se desplomó dramáticamente sobre su escritorio. Llamaron a la puerta. Toc, toc. Pasa, dijo Harry, aún boca abajo. La puerta se abrió. Señor, este es el informe de ayer. Por favor, échele un vistazo. Harry alzó la vista, y se quedó paralizado. Era Felicia. Entró con calma, manteniendo intacta su habitual actitud profesional, y colocó una carpeta sobre su escritorio. Tú, tartamudeó Harry, señalándola, completamente atónito. La mujer frunció ligeramente el ceño. ¿Ocurre algo, señor? Harry parpadeó. ¿Olvidaste algo? ¿Café? Dijo rápidamente, disimulando su sorpresa con una seriedad forzada. Ah, disculpe, señor. Lo prepararé enseguida, dijo, dándose la vuelta para marcharse. Espera. Dijo Harry bruscamente. ¿Quién eres? En un instante, la forma de Max se disolvió en un rayo azul y reapareció justo frente a ella. La electricidad crepitó en su palma al levantar la mano, y luego disparó un brillante pulso directamente hacia ella. Pero ella se movió antinaturalmente rápido, girando su cuerpo en el aire. El perno falló por centímetros y el cristal que estaba detrás de Harry se hizo añicos con un estruendo ensordecedor.
Sistema, escanea a la persona que tengo delante, ordenó Harry. La mujer se abalanzó sobre Max, pero en lugar de atacarlo, hizo una finta. Rodó hacia un lado, moviendo el cuerpo mientras corría. Escamas azules comenzaron a ondular por su cuello, extendiéndose rápidamente. Su cabello se oscureció, acortándose hasta convertirse en un pixie carmesí. En cuestión de segundos, Felicia Hardy desapareció, reemplazada por una mujer mutante de piel azul y penetrantes ojos amarillos. El sistema emitió un sonido. No se permite registrar a ninguna persona a menos de 10 metros. Harry entrecerró los ojos. Mystique, murmuró. Max, no la persigas, dijo rápidamente, deteniendo a su aliado electrificado. Una vez que una cambiaformas como ella se mezcla entre la multitud, es imposible seguirle la pista. Sobre todo en un edificio lleno de gente. Max apretó los puños. ¿Qué demonios hacía un mutante aquí? Harry suspiró. Ni idea. Pero sea lo que sea, lo descubriremos pronto. Cogió el teléfono y llamó a mantenimiento para que repararan el cristal roto. Luego, alisándose el abrigo, miró a Max con una leve sonrisa. Vamos. Vamos a ver al médico. Tengo algo muy interesante que mostrarle. Sonrió con sorna, un destello de intriga brilló en sus ojos y aceleró el paso hacia el laboratorio. Comentario 5 comentarios. Votar capítulo 15. Capítulo 15. Qué cosita tan asombrosa. Murmuró el Dr. Connors, mirando fascinado a través del microscopio. Formas de vida orgánicas y simbiontes unicelulares, continuó, frunciendo el ceño. Harry, ¿de dónde sacaste esto? Obviamente no es algo de la Tierra. Harry hizo girar un pequeño hilo de la sustancia negra entre sus dedos. Pulsaba débilmente, como si estuviera vivo, moviéndose y estirándose como si intentara liberarse. Es de Peter Parker, Spider-Man, respondió Harry con naturalidad. Los ojos del Dr. Connors se abrieron de par en par. Harry, no deberías haberlo traído aquí. Esta cosa es mucho más peligrosa que cualquier droga. Amplifica los deseos del huésped, pervierte sus pensamientos y se alimenta de sus impulsos más oscuros. Harry ladeó la cabeza. Tranquilo, doctor. No soy tan imprudente. Pero entonces su expresión se tornó pensativa. Aún así, ¿hay alguna manera de usarlo? Connor se recostó, sumido en sus pensamientos. Tras una larga pausa, suspiró. No de forma segura. A menos que alguien con control telepático o psíquico pudiera borrar por completo la mente del simbionte, e incluso entonces, el riesgo sería enorme. La capacidad de controlar mentes sí, murmuró Harry, pensando inmediatamente en el profesor telépata calvo del que había oído hablar. Pero no podía establecer esa conexión. Todavía no. Bien, dijo finalmente. Por ahora, lo dejaremos aquí. El Dr. Connors asintió. No se preocupe. Con su estructura molecular única, no tolera las ondas ultrasónicas. También es vulnerable al fuego y a la electricidad. Mientras Max esté cerca, un pulso eléctrico lo hará volver a dormirse. Max sonrió con sorna y asintió desde la esquina. Sí, dijo Harry lentamente, perdiendo todo interés en la criatura alienígena. Había supuesto que Venom sería algo extraordinario, pero tras la explicación del doctor, sonaba más a un parásito peligroso que a un milagro. Olvídalo, dijo Harry, desenroscando el tapón de la botella. Si es así, no me sirves para nada. Dejó caer la muestra, que se retorcía, de vuelta en su contenedor. El simbionte se agitó inquieto, hasta que Harry dio la orden. Un suave tintineo resonó en su mente. Mensaje del sistema. Se ha detectado un objeto sin reclamar. Traje de veneno, nivel 50. Convertir a puntos. Convertir inmediatamente. Al oír sus palabras, la sustancia negra se desvaneció al instante, disolviéndose en la nada. El contador de puntos de Harry en la pantalla del sistema subió a 100. ¿A dónde se fue? Preguntó Connors, sobresaltado. Harry, ¿qué acaba de pasar? Harry sonrió levemente. No pregunte, doctor. No lo entendería. Connors abrió la boca para protestar, pero al ver la expresión tranquila de Harry, simplemente suspiró y cambió de tema. En cambio, pulsó un botón del mando a distancia. En ese caso, echa un vistazo a esto. Un ruido metálico resonó en lo alto. Una sección circular del techo descendió, dejando al descubierto una cámara cilíndrica de cristal. Dentro, reluciente bajo las luces del laboratorio, se alzaba una elegante armadura plateada. El nuevo equipo de combate de Harry. Como pediste, dijo Connors con orgullo, rediseñé la máscara. La tira elevada en la parte posterior es un mecanismo retráctil controlado por sensores neuronales. Puedes desplegar o retraer el casco con el pensamiento.
También cuenta con un filtro de respiración, visión infrarroja y una interfaz de base de datos integrada. Harry rodeó la armadura lentamente, con admiración reflejada en sus ojos. Excelente. No es un traje mecánico completo, pero para el combate individual, es perfecto. Luego se volvió hacia Max. Tú también necesitarás uno. Entendido, dijo Max con una sonrisa. Empezaré a diseñarlo de inmediato, añadió Connors. Los días transcurrían con tranquilidad. Harry los dedicaba a asistir a galas de la alta sociedad y banquetes corporativos, ese tipo de reuniones que antes lo entusiasmaban, ahora meras formalidades. De vez en cuando, se le acercaba un rostro familiar. Un hombre de mirada amable y sonrisa pícara. Tony Stark. Harry lo había ignorado durante días, pero esta noche todo cambiaría. Esa noche, la mansión Osborn estaba en silencio. Harry estaba sentado en el sofá de la sala, con una copa de vino tinto a medio beber en la mano. La fría brisa nocturna entraba danzando por la ventana abierta, agitando las largas cortinas. Atacaron a Tony y desapareció en Afganistán, murmuró Harry para sí mismo. Se desconoce su paradero y apuró el último sorbo de vino en su copa y sonrió con sorna. Dentro de un mes, nacerá un nuevo héroe. El destino de Tony Stark y su genio formaban parte del plan de Harry. El sistema le había otorgado 10 puntos más tras transformar la antigua armadura de Max. Y los trajes de Tony, cada uno único, cada uno una fuente potencial de puntos ilimitados. Tengo muchas ganas, dijo Harry, mientras se servía más copa. El viento arreció, y la luz de la luna se extendió por el suelo. De repente, una ráfaga aguda lo hizo estremecer. Señor, ¿cierro la ventana?, preguntó el mayordomo Al, acercándose. No, Al, dijo Harry con una leve sonrisa. Ya puedes irte. Sí, señor. Cuando el anciano mayordomo se marchó, Harry inclinó su vaso, con los ojos brillando hacia la ventana. Ya que estás aquí, dijo con calma, ¿por qué no sales? Una risa suave y burlona le respondió. Ah, ¿me encontraste? Odio a los hombres con sentidos agudos, dijo una voz sensual y familiar. Felicia Hardy, la gata negra, emergió de detrás de la cortina, su cabello blanco brillando a la luz de la luna, su traje de cuero negro ciñéndose a sus curvas. Se sentó con gracia frente a él, tomó la botella de vino con ambas manos y bebió directamente de ella. ¿Está todo listo?, preguntó Harry, dejando su vaso sobre la mesa. Felicia se recostó con desgana. Sí. Todo está arreglado. Kingpin me contactó. Mañana es el día. Harry se levantó y caminó hacia las escaleras. Bien. Te estaré esperando aquí mañana. Sin mirar atrás, subió las escaleras. Felicia frunció el ceño al verlo marcharse. Algo en Harry se sentía diferente. Más frío, más distante que antes. Más tarde esa noche, Harry abrió la ventana de su habitación. Abajo, Felicia apareció de nuevo, con la botella de vino que había cogido. Con una gracia natural, saltó el alto muro y se desvaneció en la noche como una sombra. Harry solo cerró la ventana después de que ella se hubiera marchado. Mañana sería un día largo, uno que podría cambiarlo todo. Estaba tumbado en la cama, con la mirada perdida en la armadura que relucía a su lado bajo la tenue luz. Mientras el sueño lo vencía, un pensamiento resonaba silenciosamente en su mente. Mañana, el mundo finalmente vería al verdadero Harry Osborn. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 16. Capítulo 16. Harry se despertó temprano aquella mañana. Después de asearse, bajó al comedor, donde el viejo mayordomo ya le había preparado el desayuno. Un vaso de leche, 2 rebanadas de pan tostado y un huevo frito. Sencillo, pero suficiente para llenar el estómago. Probablemente era una costumbre que había heredado de Norman. El mayordomo, como siempre, había puesto el informativo matutino. La noticia de la desaparición de Tony Stark seguía acaparando los titulares. El sonido de su teléfono rompió el silencio. Ring, ring, ring. Hola. Respondió Harry, limpiándose la boca con una servilleta. Soy yo, dijo una voz suave y familiar. Felicia. Nos vemos en Hell's Kitchen a las 8, dijo simplemente, y colgó. La cocina del infierno, y murmuró Harry, dejando el teléfono. Eran solo las 7. Todavía le quedaba una hora. Al, me voy. Empaca mis cosas, dijo Harry. Sí, señor, respondió el mayordomo respetuosamente. Harry regresó a su habitación y echó un vistazo a la armadura plateada que estaba en la esquina. ¡Qué dolor de cabeza!, murmuró. Desde su debut como supuesto superhéroe, sobre todo después de la pelea con el hombre de arena, los problemas habían sido constantes.
Phil Coulson había aparecido varias veces, y representantes del ejército también habían llamado a su puerta, todos ansiosos por hacerse con el diseño de su armadura. Por suerte, en una nación capitalista como Estados Unidos, hasta la codicia tenía sus límites. Nadie se atrevía a tomar medidas directas contra Industrias Osborne. La influencia de la empresa era excesiva, y con Harry al mando, cualquier intento de atacarlo era rápidamente sofocado. Incluso había intentado que algunos contratistas de defensa negociaran asociaciones, pero ninguno había logrado pasar del vestíbulo antes de ser rechazado. Esta armadura era su creación, su primer invento verdadero desde que obtuvo el sistema. Valía 40 puntos. No iba a dejar que nadie más la tuviera. Al mirar la hora, Harry vio que eran las 7:50. Se puso la armadura, activó la tabla voladora y salió flotando por la ventana. Con un instante, el casco se desplegó desde su nuca, cubriéndole el rostro. Destino. Edge Kitchen, ordenó. El sistema trazó la ruta y Harry se lanzó por los aires a toda velocidad. En 10 minutos llegó al distrito. Felicia no le había dado una ubicación específica, porque no era necesario. Cuando él llegó, ella ya lo estaba esperando en la azotea del edificio más alto. Harry descendió a su lado, mientras el aeropatín zumbaba suavemente bajo sus botas. Llegas temprano, dijo Felicia, mirando su reloj. Todavía faltan 10 minutos para las 8. Llevaba el mismo traje de cuero negro ajustado de la noche anterior, y su cabello plateado brillaba con la luz del amanecer. Harry no respondió a las bromas en su tono. Comencemos la misión. Todavía no, respondió Felicia. Estamos esperando a otra persona. Él vendrá con nosotros para enfrentarnos a Kingpin. Harry se limitó a asentir. No estaba de humor para charlas triviales, y Felicia, al darse cuenta de ello, guardó silencio. Instantes después, un estrépito metálico resonó desde abajo. Algo salió disparado hacia arriba. Una porra de color rojo oscuro, enganchada a la barandilla del tejado. Una figura saltó tras ella. Vestía un traje de cuero rojo oscuro con 2 pequeños cuernos en la máscara y una insignia con la doble D en el pecho. Harry lo reconoció inmediatamente. La interfaz de su sistema cobró vida repentinamente. Nombre. Matt Murdock. Edad. 32. Condición. Discapacidad física. Habilidades. Sentidos agudizados, 30, acondicionamiento físico, 10, artículo. Porra multiusos Ville, 10, los ojos ciegos de Matt parecieron escrutarlos a ambos. Luego habló con voz monótona. ¿Dónde está Kingpin? Yo te llevaré con él, dijo Felicia, ahorrándole las presentaciones. Matt solía ser educado, incluso encantador, pero en ese momento estaba consumido por la emoción. La desaparición de su novia, Elektra, lo había conmocionado profundamente. Ni siquiera se molestó en presentarse, pero a Harry no le importó. No era de los que se ofendían fácilmente. Felicia iba delante, con Matt siguiéndola de cerca. Harry permanecía arriba, observando desde el aire. Les entregó a ambos unos pequeños auriculares para comunicarse. Kingpin está de muy buen humor hoy, informó Felicia por el comunicador mientras avanzaban. Los datos del suero del supersoldado que el Dr. Connors le robó han sido destruidos en su mayoría, y las muestras restantes no se pudieron replicar. De los 3 sueros que quedan, uno me lo dieron a mí y otro a un tal Bullseye. El propio Kingpin vino a encargarse a este asunto. Esta podría ser nuestra única oportunidad. Entendido, respondió Harry. Unos instantes después, Felicia se detuvo. Estamos aquí. Ante ellos se alzaba un gran edificio fuertemente custodiado. Harry, llevaré a Matt adentro primero. Únete a nosotros cuando tengas a Kingpin a la vista, dijo Felicia. Ya lo habían planeado. Matt fingiría ser capturado para poder enfrentarse a Kingpin directamente. Harry asintió y se elevó, manteniendo la distancia. En el interior, Felicia y Matt fueron escoltados directamente a la oficina de Kingpin. Vaya, y Daredevil, dijo una voz fría. No pensé que volvería a verte. Bullseye se apartó del lado de Kingpin, con una sonrisa afilada como una cuchilla. Tú. La voz de Matt temblaba de rabia. ¿Dónde está Elektra? ¿Qué le hiciste? Antes de que pudiera moverse, Felicia lo detuvo. Felicia, dijo Kingpin, con su voz profunda resonando en la habitación. Dame los datos del supersoldado. Kingpin era un hombre imponente. Calvo, enorme, su presencia llenaba el espacio como una pared. Felicia levantó una memoria USB y sonrió con malicia. No hasta que liberen a mi padre. La risa de Kingpin resonó en la habitación. ¿Tu padre? Lleva muerto mucho tiempo. Golpeó la mesa con el puño. Mátenlos a los 2. Hombres armados irrumpieron por las puertas.
Matt estalló en furia. Se abalanzó hacia adelante, cargando contra Bullseye con un rugido. ¡Maldita sea! Siseó Felicia, saltando sobre una silla para esquivar las balas. La apartó de una patada y aterrizó tras una mesa para protegerse. Harry. Necesito refuerzos, ahora. Gritó por el comunicador. Ya voy, dijo Harry al instante. Antes incluso de que terminara de hablar, ya surcaba el cielo a toda velocidad, y los propulsores de su armadura brillaban con más intensidad mientras se lanzaba en picado hacia el edificio. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 17. Capítulo 17. Justo después de que Felicia llamara a Harry para pedir refuerzos, un disparo silbó en el aire, dirigido directamente a Matt, que aún se recuperaba del último golpe de Bullseye. Felicia reaccionó al instante. Agarró el látigo que llevaba enrollado en la cintura y lo blandió. El látigo se enredó en el brazo de Matt, tirando de él con fuerza hacia un lado. La bala rozó su hombro, rozándole el corazón. ¡Ah! Gritó Matt, cayendo a su lado y agarrándose la herida sangrante. La bala no se detuvo tras rozarlo. Continuó su mortal trayectoria hacia Bullseye. ¡Ja! Se burló Bullseye. Con un rápido movimiento de muñeca, una carta apareció entre sus dedos. La lanzó hacia adelante, y la carta, con un silbido, cortó el aire clap. Desviando la bala con facilidad. Alto el fuego, ordenó Bullseye, levantando la mano. La habitación quedó en silencio, y los ecos de los disparos se desvanecieron. Entrégame lo que pide el jefe, dijo, caminando hacia Felicia con una sonrisa pausada, y tal vez te deje vivir. ¡Boom! Crash. Una explosión hizo añicos los cristales de las ventanas. Los fragmentos cayeron como lluvia mientras algo silbaba en el aire. «Es un mini-misil», gritó uno de los hombres armados. «Maldita sea». Bullseye se giró de golpe al ver el proyectil que se dirigía directamente hacia él. Abandonó su objetivo, saltó por encima del escritorio de Kingpin y se lanzó a cubierto. Auge. El misil pasó zumbando junto a Felicia y Matt, explotando en medio de los matones armados. La onda expansiva los lanzó por los aires, y los gritos resonaron mientras el humo y el fuego llenaban la habitación. Harry, que se mantenía en el aire en el exterior, disparó el misil tras confirmar las posiciones de Felicia y Matt mediante los localizadores de sus auriculares. El sistema de imagen térmica de su armadura guió el disparo a la perfección. Una vez disipada la explosión, Harry se deslizó a través de la ventana destrozada, con su aerotabla zumbando. Bajo el escáner infrarrojo, disparó varios tiros precisos, eliminando a los secuaces restantes sin dudarlo. «Es una simple limpieza», murmuró Harry, imperturbable. No conocía a esa gente. Solo eran objetivos. Se quitó la máscara de su armadura y bajó del aeropatín junto a Felicia. «¿Estás bien?», preguntó, mirándola. «Estoy bien», respondió Felicia, enderezándose. Matt asintió en silencio, respirando con dificultad pero ya consciente tras la paliza anterior. «Ten cuidado», advirtió Felicia en voz baja. «Bullseye y Kingpin no son fáciles». «Tiene razón», dijo Matt, apretando con fuerza su porra. A Bullseye le han inyectado el mismo suero que a Felicia. Su fuerza y sus reflejos son superiores a los míos. Cuidado con sus armas arrojadizas», añadió Felicia. Los tres avanzaron juntos a través de la bruma humeante. Matt con su garrote, Felicia apretando con fuerza su látigo y Harry desenvainando la brillante hoja de plasma que el Dr. Connors había forjado para él. El polvo se asentó. Una enorme figura calva emergió del humo. «Kingpin», siseó Felicia, con la furia reflejada en sus ojos. Hizo restallar su látigo, lanzándolo hacia él. Zas. 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 En respuesta, 3 estrellas ninja cortaron el aire. El calvo alzó la barbilla. No era Kingpin, sino Bullseye, con una sonrisa maliciosa. «Oye, cariño, vete al infierno». «Cuidado», gritó Harry. Él y Max movieron al unísono, desviando 2 de las estrellas mortales con fuertes golpes metálicos, pero la tercera rozó el pecho de Felicia, cortando la cadena que sujetaba su memoria USP. Esta salió disparada por la habitación y se incrustó en la pared de cristal. Entonces, una mano enorme surgió de detrás de Bullseye, agarró el látigo de Felicia y tiró con fuerza. Felicia. Harry se abalanzó hacia adelante, blandiendo su espada hacia arriba. De un solo golpe, cortó el látigo, rompiendo el control de Kingpin. Felicia retrocedió tambaleándose hasta caer en sus brazos. «Eres el hijo de Norman Osborn», dijo una voz profunda y grave. El humo se disipó por completo, dejando al descubierto la imponente figura de Wilson Fisk, el mismísimo Kingpin. «Soy Harry Osborn», respondió Harry con voz serena.
HMPH. Quien quiera que seas, si te metes conmigo, mueres. El tono de Kingpin era frío e inapelable. Entonces ladró una sola orden. Mátenlos. Entendido, jefe, respondió Bullseye con una sonrisa. Con un movimiento de muñeca, las cartas salieron disparadas de su mano en una ráfaga letal. El trío se apartó rápidamente mientras las afiladas cartas cortaban los muebles y hacían añicos los cristales. Harry se puso de pie de un salto y avanzó con la navaja en alto. «Déjenmelo a mí», gritó Matt. Harry lo entendió de inmediato. Le dio un tajo en la cabeza de Bullseye, obligándolo a agacharse, luego saltó por encima de él, invocó su aerotabla en el aire y se lanzó hacia Kingpin. Al ver esto, Bullseye giró para perseguirlo, pero Matt ya lo tenía a tiro. No le quedó más remedio que enfrentarse a él. Mientras tanto, Felicia saltó al aeropatín de Harry y lo siguió hacia Kingpin. Daredevil luchaba como un depredador. Cada movimiento estaba guiado por el instinto y la precisión. Sus sentidos agudizados escaneaban la habitación en ecos y latidos. Antes había sido temerario, cegado por la ira, pero ahora estaba concentrado. Bullseye lanzó más cartas, cada una girando con precisión letal. Pero Matt inclinaba ligeramente la cabeza con cada lanzamiento, siguiendo su trayectoria solo por el sonido. Su porra relucía, golpeando cada proyectil que se acercaba con chasquidos rítmicos. Para Bullseye, era como luchar contra un fantasma. Alguien que se movía incluso antes de que el ataque impactara. El mundo de Matt era sonido y movimiento. Mientras que la mayoría dependía de la vista, que podía ser engañosa o retrasada, su percepción era absoluta. Cada carta, cada dardo, cortaba el aire con un tono distintivo. Para cuando Bullseye lanzaba un arma, Matt ya conocía su trayectoria. Paso a paso, Daredevil avanzó. Entonces Bullseye dejó de lanzar. ¿Qué pasa? ¿Te quedaste sin juguetes?, bromeó Matt, avanzando más rápido. Su voz era firme, pero por dentro seguía pensando en Electra. HMPH. Se burló Bullseye. Metió la mano en su cinturón y sacó 3 dardos, lanzándolos en rápida sucesión. El aire se resquebrajó al atravesarlo, pero el sonido los delató. Matt saltó por encima del primero, desvió el segundo y gritó repentinamente. ¡Ah! Un dardo se le había clavado profundamente en la pantorrilla, y la sangre le corría por la pierna. Entonces lo oyó. Un leve clic mecánico a sus espaldas. Se giró demasiado tarde. Otro dardo se le clavó en la espalda. Bullseye se acercó a él con aire despreocupado y se agachó junto al héroe herido. Giró el dardo que aún permanecía clavado en la pierna de Matt. «Oh, sé que a veces puedo fallar», dijo con aire de suficiencia. «Por eso mis dardos tienen una pequeña sorpresa. Un mecanismo de doble velocidad». Pulsó el interruptor oculto, mostrándole a Matt los delicados engranajes que giraban en el centro del dardo. «¿Dónde está Electra?», siseó Matt entre dientes, agarrando con una mano la pierna de Bullseye. «¿Por qué debería decírtelo?». Bullseye soltó una risita siniestra. «Dímelo», rugió Matt, tirando de él hacia sí. Bullseye sonrió con sorna, inclinándose. «Ya que de todas formas vas a morir, ella está en Japón». La expresión de Matt se transformó. Entonces se echó a reír. Primero suavemente, luego más fuerte. Jejeje, ¿de qué demonios te ríes?, preguntó Bullseye, alzando la voz. La risa de Matt se intensificó. «Tú, jajajaja, basta», gruñó Bullseye, agarrando a Matt por el cuello. «Idiota», dijo Matt con frialdad. «Te acercaste demasiado». Un destello de acero. Una llamarada roja. Bullseye se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, agarrándose la garganta mientras la sangre le corría entre los dedos. Tú, se atragantó. Matt se mantuvo en pie, tambaleándose, apoyándose en su pierna lesionada, y pateó a Bullseye hasta derribarlo al suelo. «No tengo tiempo para ti», murmuró, cojeando junto al asesino caído, dejándolo desangrándose en el polvo. Comentario 1. Votar capítulo 18. Capítulo 18. Aunque Kingpin tenía un cuerpo enorme y voluminoso, su velocidad era todo menos lenta. Corría con una agilidad sorprendente, más rápido que cualquier hombre normal, aunque no lo suficiente como para dejar atrás a Harry. «Kingpin, no te vas a escapar», gritó Harry desde arriba, guiando su aerotabla tras el gigante que huía. Pero Fisk lo ignoró por completo y siguió adelante sin dudarlo. Harry se abalanzó sobre él y disparó una ráfaga de balas a sus pies, obligando al jefe de la mafia a detenerse en seco. «Más te vale apartarte de mi camino», gruñó Kingpin, dando un paso al frente. «Ni siquiera tu padre podrá salvarte». «¿Mi padre?». Harry frunció el ceño, confundido.
Pero antes de que pudiera pensar más en ello, Felicia se apartó de su cintura y saltó del aeropatín. Kingpin. Paga por la muerte de mi padre. Gritó, blandiendo su látigo hacia él. HMPH. Chica tonta. Kingpin dio un paso gigante hacia adelante, agarró el látigo en el aire y tiró de Felicia hacia él con el puño preparado para aplastarla de un solo golpe. Pero Felicia había aprendido de la experiencia. Mientras la arrastraban, giró su cuerpo, aprovechando la tensión del látigo para redirigir su impulso, y le dio una patada a Kingpin justo en el pecho. ¡Ja! Gruñó Kingpin, levantando el brazo para bloquear el golpe. El impacto apenas lo hizo tambalear. Su cuerpo era tan sólido como el acero. Soltó el látigo y extendió ambas manos para agarrarla. Felicia aterrizó suavemente, pero a tan corta distancia, el látigo era inútil. Rápidamente dio una voltereta hacia atrás, intentando alejarse. En ese instante, Harry cayó del aire. Blandió su espada resplandeciente en un arco horizontal hacia las enormes manos de Kingpin. Al ver la luz verde de la hoja, Kingpin retrocedió al instante. Sabía que era mejor no intentar bloquearla. Pero Harry no había terminado. Giró sobre sí mismo, enfundando la hoja con un movimiento fluido, apoyó el pie derecho para hacer palanca, luego se lanzó hacia adelante y le estampó la pierna en la cabeza calva de Kingpin. ¡Arug! Rugió Kingpin de dolor, desplomándose contra el suelo. Aún así, en esa posición, contraatacó, lanzando un puñetazo descomunal hacia arriba. Harry apenas logró esquivar el golpe, retrocediendo de un salto. Sus reflejos mejorados heredados del suero de araña eran rápidos, pero su fuerza no estaba distribuida uniformemente como las mejoras de supersoldado de Felicia. Dependía de la agilidad, no de la fuerza bruta. Al aterrizar detrás de Kingpin, Harry vio el cráter que había dejado el puñetazo y sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Si ese golpe le hubiera dado, estaría hecho puré. Kingpin se puso de pie de un salto y lanzó a Harry al otro lado de la habitación como si fuera un muñeco de trapo. ¡Bum! ¡Crack! Harry se estrelló contra una pared de cristal. Una telaraña de grietas se extendió por ella antes de que se hiciera añicos con un estruendo. Antes de que Harry pudiera caer del edificio, el látigo de Felicia azotó el aire. Lo atrapó en el aire, deteniendo su caída. Gracias, dijo con un hilo de voz. No me des las gracias, dijo Felicia secamente, retrayendo su látigo y clavando la mirada en él. ¿Eh? Harry parpadeó confundido, pero entonces vio a Kingpin levantarse de nuevo, fulminándolo con la mirada. HMPH. Harry Osborn, gruñó Kingpin, morirás aquí hoy, aunque seas hijo de Norman Osborn. ¿Mi padre? Repitió Harry, desconcertado. Las palabras resonaban en su mente, pero antes de que pudiera pensar, el rugido de Kingpin volvió a oírse, seguido de un puñetazo. Harry y Felicia intercambiaron una mirada y se separaron. El puñetazo de Kingpin silbó en el aire. Con ambos brazos, intentó golpear hacia los lados, pero estos se agacharon, impactando simultáneamente en sus piernas. Estallido. La enorme figura del capo del crimen se desplomó contra el suelo, haciendo temblar el piso. Harry se puso de espaldas y clavó la hoja de luz en el suelo junto a su cuello. La hoja de energía verde zumbaba a centímetros de su piel. Has mencionado el nombre de mi padre, dijo Harry con frialdad, presionando la hoja lo justo para hacer estremecer a Kingpin. Será mejor que te expliques. Aunque Norman Osborn le había dejado a su hijo una infancia destrozada, seguía siendo el padre de Harry, y se había asegurado de su supervivencia antes de su muerte. Kingpin tembló, sintiendo el calor abrasador en su nuca. Felicia se agachó, metió la mano en su bolsillo y sacó la memoria robada. Miró a Harry de reojo y se hizo a un lado. Norman Osborn no está muerto, dijo Kingpin de repente. ¿Qué? Los ojos de Harry se abrieron de par en par. Su agarre flaqueó y la hoja se inclinó, rozando la piel de Fisk. Un fino hilo de sangre apareció al instante. Dije y que tu padre está vivo, dijo Kingpin con voz ronca. Les mintió a todos, incluso a ti. Imposible. No puede estar vivo. Gritó Harry, pero su corazón latía con fuerza, y la incredulidad daba paso a una esperanza temblorosa. Oh, está vivo, continuó Kingpin, alzando la voz al percibir la angustia de Harry. Fingió su muerte. Quería ver si podías sobrevivir al veneno de araña. Eras su sujeto de prueba. Si sobrevivías, bien. Sabría cómo salvarse. Si morías, aprendería de tu cadáver. Las palabras impactaron a Harry como un puñetazo en el estómago. ¿Por qué? Gritó, dejando caer la espada y agarrando a Fisk por el cuello. ¿Por qué fingiría su muerte? ¿Por qué me usaría a mí?
Vivir, se burló Kingpin. Eso es lo único que le importó a Norman Osborn. Él mismo. La sonrisa de Kingpin se ensanchó. La furia de Harry creció, pero aflojó el agarre. Esa vacilación fue todo lo que Fisk necesitó. El gigante agarró repentinamente la muñeca de Harry, la retorció y le propinó un puñetazo en el estómago. Auge. Harry salió disparado hacia atrás, atravesando un pilar de hormigón antes de desplomarse contra el suelo. Al principio, Kingpin ignoró a Felicia. No era su prioridad. Pero como se interponía en su camino, tenía que ocuparse de ella. Felicia le lanzó una patada. Él la bloqueó fácilmente y contraatacó con un potente golpe. ¡Bam! Felicia cayó al suelo con fuerza, incapaz de moverse. Kingpin recogió la espada brillante de Harry, se giró hacia ella y la alzó en alto. Tu padre murió a manos mías, dijo fríamente. Y ahora, tú te reunirás con él. Bajó la hoja clan. 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 Un movimiento fugaz, y la hoja salió volando de su mano, resonando en el suelo junto a dos porras rojas rotas. Daredevil, gruñó Kingpin, volviéndose hacia la figura que avanzaba entre el humo. Matt permaneció allí de pie, ensangrentado pero vivo. En ese momento, Harry se recuperó y se impulsó hacia adelante con su aerotabla. Piedra angular. La tabla golpeó el pecho de Fisk, haciéndolo retroceder con fuerza. Se estrelló contra un pilar de soporte, haciéndolo añicos. Harry pulsó un botón y atrapó una esfera explosiva que salió disparada del aeropatín. ¡Atrapa!, gritó, lanzándola directamente contra Kingpin. ¡Vamos! Se abalanzó sobre Felicia justo cuando la tabla se desviaba hacia la pared destrozada. ¡Matt!, gritó Harry. Daredevil corrió y saltó, agarrándose al borde del aeropatín mientras este salía disparado del edificio en ruinas. ¡Auge! La explosión se produjo detrás de ellos, y el fuego y los cristales estallaron hacia afuera mientras las ventanas del rascacielos se hacían añicos con un estruendo atronador. Matt se subió a la tabla, Felicia yacía débilmente en los brazos de Harry, y los tres desaparecieron a toda velocidad en la noche, dejando atrás las ruinas y al Kingpin enterrado. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 19. Capítulo 19. Los tres llegaron a Hell's Kitchen. No al mismo lugar donde se habían conocido antes, sino a la casa de Matt, oculta en las sombras de la ciudad. Matt, abogado de día y justiciero de noche, era conocido por defender a los perseguidos e indefensos. Su sentido de la justicia a menudo lo enfrentaba con las pandillas de la ciudad, pero de alguna manera, había logrado sobrevivir a su furia. Harry recostó con delicadeza a Felicia, inconsciente, en la cama, la arropó con una manta y salió de la habitación. Unos instantes después, regresó con una taza de agua caliente y la dejó en silencio sobre la mesita de noche. Luego, tras una última mirada a su rostro sereno, cerró la puerta con suavidad. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Harry, sentándose en el sofá y aceptando una cerveza de Matt. Matt ya había mencionado que su novia, Elektra, estaba en Japón. Voy a verla, dijo Matt simplemente, sentándose y bebiendo profundamente de la botella. Harry asintió. Tiene sentido. No se conocían bien. Su encuentro fue pura coincidencia, pero existía un respeto mutuo entre ellos. Gracias por salvar a Felicia, dijo Harry, poniéndose de pie y agarrando su monopatín volador. Matt se bebió la cerveza de un trago. Solo hacía lo que había que hacer. Harry asintió una vez más y se marchó. El frío viento nocturno le azotó el rostro mientras Harry se elevaba por los aires hacia el edificio de Oscorp. Cuanto más rápido volaba, más intentaba calmarse, pero la ira que lo consumía por dentro seguía ardiendo con más fuerza, cruda y sin rumbo. Entró al laboratorio subterráneo por un pasadizo secreto. Pero la rabia lo cegaba tanto que perdió el control del monopatín y se estrelló con fuerza contra el suelo. Harry. La voz del Dr. Cal resonó desde el laboratorio. Dado que Max se encargaba de la división de energía, el Dr. Cal era el único destinado allí. ¿Qué te ha pasado?, preguntó, apresurándose a ayudar a Harry a levantarse. Yo y no lo sé, dijo Harry sin aliento, con la mirada perdida. Siento una ira incontrolable, como si algo me oprimiera el pecho. El Dr. Carl lo trasladó rápidamente a una plataforma de diagnóstico. Harry, aunque apenas concentrado, logró acceder a la pantalla de su sistema. Nombre. Harry Osborn, edad. 21, estado. Saludable, afectado por energía espiritual desconocida, habilidades. Fuerza corporal mejorada, adherencia estática, sentido arácnido, equipo. Traje de armadura, patineta voladora, tal como pensaba, murmuró Harry para sí mismo. La autorreparación de la armadura mantenía su cuerpo intacto, pero su mente era otra historia.
La furia había comenzado justo después de que Kingpin mencionara a Norman Osborn. La conexión era evidente ahora. Harry, dijo el Dr. Carl tras completar sus pruebas, con alivio en la voz, estás siendo afectado por una extraña perturbación espiritual. No te preocupes, solo está intensificando tus emociones. Desaparecerá por sí sola. Sus palabras confirmaron las sospechas de Harry. Los viejos fragmentos de la conciencia original de Harry Osborn aún persistían, susurrándole en la mente. Ay, Harry exhaló profundamente, protegiéndose los ojos de las brillantes luces del laboratorio. Su visión se aclaró. Se arrancó la armadura y la dejó caer al suelo, llevándose una mano al pecho. La pesadez seguía ahí, pero ahora la comprendía. No era locura, solo resentimiento. Y la única forma de calmarlo era a través del mismísimo Norman Osborn. Norman Osborn, siseó Harry, apretando los puños. Incluso sin la influencia espiritual, el nombre le enfurecía. Un padre que usaría a su hijo como sujeto de experimentación en nombre de la supervivencia no merecía perdón alguno. Doctor, dijo Harry con frialdad, usted formó parte de la investigación de mi padre. Quiero un informe completo de todos sus experimentos. El Dr. Carl dudó un instante y luego asintió. Por supuesto. Lo quiero lo antes posible. Harry aseguró su armadura en un compartimento del techo y dejó el monopatín volador cargando cerca. Entonces será mejor que me vaya, dijo el Dr. Carl con una risa nerviosa. ¿A dónde vas? Harry se volvió hacia él. Los materiales originales de la investigación aún se encuentran en el antiguo laboratorio de tu padre, explicó Carl, evitando la mirada de Harry. Si me marcho ahora, puedo regresar mañana por la mañana. ¿Quieres que te envíe un coche? ¿O puedo ir yo contigo?, ofreció Harry, observándolo atentamente. Las manos de Carl se quedaron paralizadas un instante antes de que forzara una sonrisa. No hace falta. Yo me las arreglaré. Harry lo estudió durante un largo segundo, luego asintió y salió por el ascensor. Cuando se marchó, el Dr. Carl se desplomó en una silla, llevándose ambas manos a la cara. ¿Qué debo hacer?, murmuró con tristeza. Felicia se había hecho cargo de la mayor parte del trabajo administrativo de Oscorp, dejando solo unos pocos documentos clave para que Harry firmara. Sin embargo, hoy no pensaba en negocios. Para cuando terminó, el sol ya se había ocultado tras el horizonte. Se estiró, sacó el móvil y miró el rastreador. El Dr. Carl había dejado de moverse. Es hora, murmuró Harry, poniéndose de pie. Desde que Kingpin afirmó que Norman seguía vivo, la duda lo atormentaba. Confiaba en Carl, pero no lo suficiente como para ignorar la posibilidad de que ocultara algo. Carl era amigo de Norman, su socio, e incluso le debía la vida. Si Norman realmente había fingido su muerte, era imposible que Carl no lo supiera. Harry se subió a su monopatín, decidiendo no ponerse la armadura. En el fondo, seguía sin poder ver a Norman simplemente como un enemigo. El viento aullaba mientras volaba hacia la ubicación de la señal. Un pequeño y viejo edificio de 3 pisos, cuyas paredes agrietadas contaban el paso de los años. Al aterrizar en el tejado, Harry sacó unas pequeñas bombas de su cinturón y entró por la parte superior. Registró piso por piso, pero solo encontró silencio y oscuridad. Subterráneo, murmuró, recordando la propia estructura secreta de Oscorp. Puso su teléfono en modo de escaneo y recorrió la habitación hasta que aparecieron tenues rastros en la pantalla. Golpeó la pared. Hueco. Retrocediendo unos pasos, lanzó una bomba. Un fuerte estruendo rasgó el aire, y el humo se derramó mientras Harry se protegía el rostro. Cuando se disipó el polvo, lo vio. Un ascensor oculto empotrado en la pared. Tal como pensaba, dijo en voz baja, entrando. Pulsó el único botón que había dentro. El ascensor se estremeció y comenzó a descender hacia las profundidades. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 20. Capítulo 20 ya llega, prepárense. Un pelotón de guardias armados apuntó con sus rifles a las puertas del ascensor. La tensión se palpaba en el aire. Timbre, llegó el ascensor. Las puertas se abrieron lentamente, sin revelar ni nada. No hay nadie dentro, murmuró el líder, frunciendo el ceño. Los demás intercambiaron miradas de incertidumbre. Entonces, clac. Algo pequeño y metálico salió rodando del ascensor, brillando dorado bajo la luz. ¿Qué es esto?, preguntó el líder, recogiéndolo. Un leve ding-ding, un sonido metálico resonó desde el interior de la esfera, y luego silencio. Auge. El mundo estalló en llamas y humo. Los guardias cayeron al suelo, y las armas resonaron al chocar. Tosiendo entre la bruma, Harry descendió con suavidad del hueco del ascensor. Apartó el humo con un gesto, con la mirada fija.
Eso debería llamar su atención. Su instinto arácnido ya le había advertido de la emboscada. Ahora, el camino de abajo estaba despejado. La base subterránea era sencilla, demasiado sencilla. Un único pasillo se extendía ante ella, flanqueado por cámaras. Harry no creyó ni por un segundo que Norman Osborn se expusiera de esa manera. Escaneó las paredes con su teléfono y encontró lo que buscaba. Un escáner de huellas dactilares oculto. Claro, murmuró, presionando su mano contra él. La pared se deslizó, revelando un estrecho pasadizo secreto. Como era de esperar de Norman. Un camino oculto que lleva directamente al final. No había luces, pero el brillo del teléfono de Harry bastó para guiarlo. De repente, un escalofrío le recorrió la espalda. Su sentido arácnido se agudizó con violencia. Retrocedió un paso justo cuando un destello metálico cruzó la oscuridad. Sonido metálico. Una hoja se clavó en la pared donde antes había estado su pecho. Harry levantó el móvil y la luz iluminó la silueta de un hombre vestido de negro, con la espada reluciente en la mano. El hombre desenvainó su arma, pero Harry fue más rápido. Rodó hacia adelante y le dio una patada, haciendo que el atacante cayera hacia atrás. El hombre se levantó rápidamente y asestó 2 golpes. Harry esquivó ambos, pero el tercero llegó veloz. Una estocada directa. El brillo del arma reveló su naturaleza. Una katana. Harry se hizo a un lado y golpeó la muñeca del hombre con el borde de la palma de la mano. La espada cayó al suelo y Harry la atrapó en el aire con la izquierda. En un solo movimiento, giró la hoja contra su dueño, presionando el frío acero contra el cuello del hombre. ¿Quién eres?, preguntó Harry, alumbrando con la linterna de su móvil. El hombre llevaba máscara. Era evidente que se trataba de un ninja japonés. El ninja tosió, y un hilo de sangre le corrió por la comisura de los labios. No habló. Luego, su cuerpo se puso rígido y se quedó inmóvil. Muerto, murmuró Harry, bajando la hoja. Atravesando la sangre pegajosa, siguió adelante sin dudar. Quienquiera que fuese aquel hombre, su habilidad ya no significaba nada. El túnel desembocaba en una cámara inundada de una luz intensa. Harry entrecerró los ojos, dejando que se acostumbraran a la luz, y luego se quedó paralizado. 2 personas estaban dentro. El Dr. Call y Norman Osborn. Harry dijo una voz débil y ronca desde la cama. No esperaba que nos volviéramos a encontrar tan pronto. Los labios de Harry se curvaron en una pequeña sonrisa amarga mientras se acercaba. Yo tampoco. El hombre que yacía ante él era una ruina de lo que una vez fue. Un cuerpo retorcido y de un verde enfermizo, con las venas palpitando con los restos del suero. Mírate, dijo Norman, alzando sus manos temblorosas y grotescas. Sano. Fuerte. Curado. Y mírame a mí, y un monstruo. Harry, ayúdame. Salva a tu padre. Dime cómo sobreviviste a la maldición. Por favor. Extendió la mano hacia Harry con desesperación. Harry inclinó la cabeza. Por supuesto que salvaré a mi padre. Los ojos de Norman se iluminaron. Entonces sí. Pero mi padre, Norman Osborn, interrumpió Harry, bajando la voz a un frío susurro, está muerto. Norman se quedó helado. ¿Qué? Dije que mi padre está muerto. El rostro de Harry se contrajo de rabia mientras agarraba a Norman por el cuello y lo levantaba de la cama. Si él está muerto, entonces ¿quién eres tú? Norman jadeó, arañando la muñeca de Harry, con los pies despegados del suelo. El Dr. Carl observaba en silencio, con los ojos llenos de una tristeza impotente. La presión en el pecho de Harry aumentaba, la furia y el dolor crecían hasta desbordarse en su fuerza. Muere, Norman Osborn. La voz de Harry se quebró por la emoción. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras presionaba la frente de Norman con la otra mano. Grieta. El cuerpo de Norman quedó inerte. Las lágrimas de Harry finalmente cayeron. Una tenue niebla gris emanó de su pecho, enroscándose a lo largo de su brazo antes de hundirse en el cadáver de Norman. Exhaló lentamente. La rabia que lo había atormentado durante días se evaporó, dejando su mente clara y extrañamente tranquila. Vámonos, doctor, dijo Harry en voz baja, sacando unas pequeñas bombas de su bolsillo. El Dr. Carl asintió débilmente. Había imaginado muchos desenlaces para este encuentro: ira, confusión, confrontación, pero no esta simple y escalofriante compostura. Sin mirar atrás, Harry activó una de las bombas y la arrojó sobre la cama de Norman. El leve pitido y lo siguió mientras se alejaba. Instantes después, la explosión arrasó el laboratorio subterráneo. El pequeño edificio de arriba tembló y luego se derrumbó, quedando reducido a escombros.
De pie sobre el monopatín volador en el exterior, el Dr. Cal miró hacia atrás una vez, hacia el humo que se elevaba tras ellos. Descansa en paz, susurró, aunque ni siquiera él sabía a quién se refería. A la mañana siguiente, Harry permaneció en silencio junto al amplio ventanal de la Torre Oscorp, bañado por la luz del sol naciente. La ciudad bullía a sus pies, indiferente a la destrucción de la noche anterior. La muerte de Norman no lo había quebrado. Simplemente le había arrebatado otra capa de ilusión. El mundo era despiadado, y ahora lo sabía demasiado bien. Acosar. La voz a sus espaldas era grave y ronca. Harry se giró y vio a Max de pie allí. ¿Qué pasa, Max? Preguntó, tomando asiento detrás de su escritorio. Oí hablar del señor Osborn, dijo Max. Lo siento. Harry sonrió levemente. ¿Te lo contó el Dr. Carlo? Sí. Pensó que podrías estar molesto. Harry negó con la cabeza. Estoy bien. Max lo estudió detenidamente. ¿En serio? Dije que estoy bien. Sus miradas se cruzaron por un instante, un silencio denso se instaló entre ellos. Entonces, toc toc. Pasa, dijo Harry. La puerta se abrió, y unos tacones resonaron contra el suelo de mármol. Señor Osborn, dijo una voz femenina familiar, suave y segura. Hay un documento aquí que requiere su atención. Apoyo. Patreon.com/narratorsan. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 21. Capítulo 21 Felicia. Al verla entrar, Harry se levantó de su silla, con la voz ligeramente quebrada. Sí, señor Osborn, dijo Felicia sonriendo mientras le entregaba un documento. Era la primera vez que lo llamaba por su apellido con tanta delicadeza. ¿Qué haces aquí? Harry tosió levemente, cogió los papeles antes de volver a sentarse. Por supuesto que estoy aquí para trabajar, dijo Felicia, arqueando una ceja. Entonces sí, Harry vaciló. Sabía que no podía seguir evitando esto. Sentía algo por Felicia. Armándose de valor, levantó la cabeza y preguntó. ¿Sigues pensando irte? Por supuesto que no. Entrar en una gran empresa como Oscorp no es fácil, y además, ahora tengo un jefe estupendo, dijo Felicia con una sonrisa burlancia. Al oír eso, Harry la miró y también sonrió. El ambiente entre ellos se volvió cálido, quizá demasiado, lo suficiente como para incomodar a Max. Harry, primero vuelvo al trabajo, dijo Max, girándose para marcharse. Alto. No puedes entrar ahí. Alto. De repente, se oyeron pasos apresurados y un grito de pánico desde el exterior. Harry frunció el ceño y miró hacia la puerta. 3 personas con uniformes militares, 2 hombres y una mujer se abrían paso entre la seguridad, seguidas por un guardia nervioso que se suponía que debía estar a cargo de la sala de monitoreo. ¿Qué está pasando? Preguntó Harry al guardia, sin siquiera mirar a los soldados. Señor Osborn, Joey, empezó a explicar el guardia de seguridad, pero antes de que pudiera terminar, el hombre de pelo blanco que iba al frente habló. Soy el general Ross. Somos militares, dijo el viejo soldado con brusquedad, interrumpiendo al guardia. Su mirada se dirigió brevemente hacia Max. ¿Militares? El ceño de Harry se frunció aún más. Dirigió la mirada hacia el general. No recuerdo que Oscorp tenga tratos comerciales con los militares, general. Por supuesto, dijo Ross, el hombre de pelo gris, mirándolo fijamente a los ojos con tono firme. Norman puede que ya no esté, pero nuestra cooperación consta en los registros. Su expresión se endureció y su voz se elevó de frustración. El proyecto del supersoldado siempre ha sido mi sueño. Tu padre lo logró, pero luego me traicionó. Rompió nuestro acuerdo. Fue un científico despreciable. ¿Y qué? Dijo Harry secamente. ¿Qué? El general Ross se quedó helado, sin esperar una reacción tan fría. Dije. ¿Y qué? Nunca lo atacaste antes, lo que me indica que no tenías ningún derecho legal sobre lo que querías. Ahora que Norman está muerto, estoy al mando. Si no estás aquí para intimidar a un joven sucesor, entonces está claro que necesitas algo. Hablemos. Harry se recostó en su silla, esbozando una leve sonrisa. Bien, general, ¿en qué categoría se encuentra? La expresión de Ross cambió. Luego soltó una risita breve y divertida. A sus espaldas, apretó los puños. Había subestimado al chico. Harry no era ingenuo. Era astuto. Yo pertenezco a la 2ª categoría, dijo Ross finalmente. Tu padre y yo fuimos socios durante años. Nos separamos únicamente por desacuerdos. Se quitó la gorra, se sentó frente a Harry y añadió. Hoy estoy aquí para pedirte algo prestado. ¿Qué? Preguntó Harry, aunque ya se lo imaginaba.
Trajes blindados y planeadores voladores, dijo Ross sin rodeos. Imposible. Espetó Harry, interpretando su papel con convicción. Son tecnologías patentadas de Oscorp, secretos de Estado. No se entregarán a nadie, bajo ninguna circunstancia. Ross lo estudió un instante y luego exhaló. Ya se lo esperaba. En ese caso, dijo con calma, quizá podamos cooperar en el desarrollo de nuevas armaduras. Y me aseguraré de que recibas una buena compensación. Hizo un gesto hacia atrás. La agente se adelantó de inmediato y le entregó un documento. Échale un vistazo. Estoy seguro de que te resultará satisfactorio, dijo Ross, sonriendo con confianza mientras le pasaba el archivo a Harry. Harry la abrió de golpe, y su expresión cambió ligeramente mientras miraba el contenido. ¿Quieres dármelo?, preguntó Harry incrédulo. No creía que Ross fuera tan generoso. Ross soltó una risita. Oh, no. Él no. La recompensa que ofrezco es solo un poquito de su sangre. De acuerdo, dijo Harry tras una pausa. Aunque algo decepcionado, seguía más que satisfecho con el trato. Entonces nos pondremos en contacto, dijo Ross, volviéndose a poner la gorra y poniéndose de pie. Harry no respondió. Sus ojos estaban fijos en la imagen del documento. La enorme figura verde conocida como Urk. Dentro de un UMP militar. General, no entiendo por qué se echó atrás. ¿Por qué no se apoderó de los blindados y los planeadores cuando tuvo la oportunidad?, preguntó finalmente el oficial más bajo, que había permanecido en silencio hasta ahora. Cuidado con su tono, mayor. Espetó Ross, frunciendo el ceño. Oscorp se centra en la industria farmacéutica, continuó Ross tras una pausa, y su influencia pública es enorme. Incluso después de que el incidente de Lizard dañara su reputación, las medidas correctivas de Ariosborn restauraron la imagen de la compañía. Escuchen lo que se dice ahora. Harry es visto como un líder capaz. La influencia de Oscorp es más fuerte que nunca. ¿Y una compañía que vale más de 200.000 millones de dólares? Incluso las agencias gubernamentales se lo piensan dos veces antes de actuar contra semejante poder. Le lanzó una mirada gélida al oficial de baja estatura. Así que, Emil, abandona esas ideas descabelladas. Sí, general, respondió rápidamente el hombre, Emil Blonsky. Echen un vistazo, dijo Harry, colocando los documentos sobre su escritorio frente a Felicia y Max. Esto es, y Felicia lo cogió y lo hojeó. Increíble, murmuró Max. En efecto, asintió Felicia, entrecerrando los ojos. ¿Quieren que te encargues de este gigante? Sí, dijo Harry simplemente. Esto va a ser toda una experiencia, añadió con una leve sonrisa. Felicia le dirigió una mirada severa. No te creas tan listo. Prométeme que tendrás cuidado. Estaré bien, la tranquilizó Harry con una suave sonrisa. Eso espero, dijo Felicia, cruzándose de brazos. Oh, Harry, tengo algunas cosas que atender. Volveré al trabajo, dijo Max, apartando la mirada rápidamente al notar la tensión entre ambos. Apoyo. Patreon.com/narratorsan. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 22. Capítulo 22. El regreso de Felicia finalmente le dio a Harry la oportunidad de tomarse un merecido descanso. Los pocos autos deportivos que ella le había encargado por fin habían llegado, y después de dejarle algunas tarjetas de trabajo e instrucciones, Harry emprendió su tan esperado viaje. Partió solo, pero el viaje estuvo lejos de ser tranquilo. Desde la desaparición de Tony Stark en Afganistán, los medios habían centrado su atención en otro joven multimillonario, Harry Osborn. Su feliz viaje pronto se convirtió en una agotadora persecución, esquivando a periodistas implacables a cada paso. Sin embargo, el viaje finalmente llegó a su fin. La segunda noche después de que Harry regresara a la finca de la familia Osborn, el general Ross finalmente llamó. Temprano por la mañana en la casa ancestral de los Osborn. Harry, será mejor que no vayas. Ese monstruo verde es demasiado peligroso. Dijo Felicia, con las mejillas sonrojadas y la voz suave contra las sábanas revueltas. Harry, ya ataviado con una elegante armadura negra, abrochó la última hebilla cerca de su cuello y se giró para mirarla. Su delicada figura estaba medio envuelta en la manta. Con una leve sonrisa, dijo. No te preocupes. No voy allí por el general Ross. Quiero lo que busco, y lo conseguiré con mis propias manos. Al terminar de hablar, abrió las cortinas. La luz del sol inundó la habitación, bañando con un brillo dorado su rostro decidido. Bueno, eso espero, suspiró Felicia, incapaz de ocultar la preocupación en su voz. Entonces, te dejo la compañía a ti, dijo Harry mientras subía a su planeador.
Al segundo siguiente, con un rugido agudo, salió disparado por la ventana, elevándose directamente hacia el cielo matutino. Felicia lo vio desaparecer entre las nubes, luego se levantó de la cama con un suspiro de impotencia. Oh, está loco, murmuró, pasándose una mano por el pelo revuelto mientras miraba a su alrededor la ropa esparcida. El general Ross le había dicho a Harry que el objetivo estaba en la Universidad Culver de Virginia, donde Bruce Banner había impartido clases. Nueva York y Virginia no estaban cerca, ni siquiera con la velocidad del planeador de Harry. Le llevó un largo vuelo antes de llegar finalmente. En los terrenos aledaños a la Universidad de Culver, general, el radar ha detectado un pequeño objeto volador sobre nosotros, informó un soldado al general Ross, que ya estaba preparando a sus tropas. Bien, respondió Ross con una sonrisa de satisfacción. Se volvió hacia los soldados y ordenó: todas las unidades, avancen. Sí, señor. Los soldados actuaron con rapidez, desplegándose por todo el campus y estableciendo un bloqueo perimetral. Harry descendió suavemente en su planeador, aterrizando en el césped sin inmutarse siquiera ante la docena de rifles que le apuntaban. General Ross, su gente no es precisamente acogedora, dijo Harry mientras su casco se disolvía, dejando al descubierto su rostro. Alzó una ceja al ver al soldado más cercano, quien inmediatamente bajó su arma tras un gesto de Ross. En realidad, esto es bastante amistoso, dijo Ross con una sonrisa irónica. Bueno, lo tendré en cuenta, murmuró Harry entre dientes. En Estados Unidos, que agentes del gobierno te apuntaran con armas era prácticamente el procedimiento habitual. Guió el planeador en un lento círculo, observando el área. Era un campo extenso, abierto y cubierto de hierba, con material deportivo disperso. A lo lejos se alzaba un enorme edificio de residencia estudiantil, inconfundible por su arquitectura universitaria. General, este no es precisamente el mejor lugar para una pelea. ¿Está seguro de que no podemos ser un poco más discretos?, preguntó Harry, medio en broma, medio en serio. No puedo darme el lujo de ser discreto, dijo Ross con voz dura. El objetivo es inteligente, demasiado inteligente, y extremadamente sensible al peligro. Lo he perseguido varias veces, pero cada vez que he dudado, se me ha escapado. Esta es la última oportunidad para capturarlo. Aún no se ha dado cuenta del peligro. Ross se giró hacia una figura silenciosa que estaba cerca. ¿Qué te parece, Blonsky? ¿Cómo te sientes? Nunca me he sentido mejor, general, dijo Emil Blonsky con una sonrisa sombría y ansiosa. Bien, dijo Ross, dándole una palmada en el hombro. Cuando aparezca Hulk, tu trabajo es sujetarlo, impedir que vuelva a correr. Si logras hacerlo, nos lo llevaremos a casa. En una ventana de un pasillo con vistas al campus, un hombre y una mujer caminaban juntos. El hombre era delgado, erudito, del tipo que irradiaba una inteligencia serena. La mujer a su lado era joven y radiante, con su cabello castaño claro cayendo en cascada sobre sus hombros. Llevaba varios libros de texto gruesos en brazos, y sus delicados rasgos se suavizaban con cada sonrisa. Estaban charlando en voz baja cuando la mirada del hombre se dirigió hacia la ventana y, de repente, se quedó paralizada. Su expresión pasó de la calidez a la alarma. ¿Qué ocurre, Bruce?, preguntó la mujer, notando al instante su cambio de actitud. Siguió su mirada y se le cortó la respiración. Soldados, y son soldados. Los libros que tenía en las manos se le resbalaron y cayeron al suelo. Se aferró al brazo del hombre, con el miedo reflejado en su rostro. Betty, escúchame, dijo Bruce Banner con urgencia, captando su atención. Su voz era baja y desesperada. Tengo que irme. No me sigas ni intentes ayudarme. Pase lo que pase, tienes que mantenerte alejada de mí, ¿entiendes? Bruce y los ojos de Betty estaban muy abiertos y su voz temblaba de confusión y pánico. Escúchame, espetó Bruce. Vienen por mí. Aléjate, por favor. Te encontraré cuando pueda. Mientras tanto, en el césped del campus, Harry pulía distraídamente una de las cuchillas de plasma mejoradas del Dr. Connors, esperando con impaciencia. General, nos ha visto, informó el equipo de vigilancia, una noticia que ensombreció el rostro de Ross. Capítulo 24. Capítulo 23. Maldita sea. El general Thaddeus Ross apretó con fuerza el walkie-talkie, con el rostro ensombrecido por la furia. Estábamos a punto de terminar los preparativos, murmuró Ross con frustración. Pero en el fondo, sabía que ese siempre había sido el riesgo. Llegar tan cerca de la fase final de una operación tan grande y aún así ser descubierto, y nunca había tenido mucha suerte con las capturas fáciles.
Los instintos y la cautela de la bestia siempre habían sido agudos, imposibles de embotar y hasta ahora. Hoy tenía gente lo suficientemente cerca como para debilitar esa agudeza. Incluso una bestia, cuando se encuentra frente a alguien en quien confía, puede relajarse y descuidarse. Ahora que las cosas habían llegado tan lejos, no había vuelta atrás. Persíganlo. No dejen que se escape. Ladró Ross por la radio. Exploradores, informen las coordenadas del objetivo. Se mueve a las 2:70. Blonsky. Voy de camino, general. Oblíguenlo a irse. Si es necesario, sáquenlo del edificio. No quiero volarlo por los aires a menos que no haya otra opción. Comprendido. Una fila de soldados y vehículos blindados cargó hacia los edificios del campus, a lo lejos. En la retaguardia, Emil Blonsky echó a correr, y qué carrera. Sus botas golpeaban el suelo con la fuerza de un trueno, y en un instante, adelantaba a los hombres que tenía delante como una ráfaga de viento que atraviesa la formación. Una sonrisa desbordante iluminó el rostro de Blonsky. Durante años, su cuerpo se había ido deteriorando. La edad había mermado su fuerza. Por mucho que entrenara, por mucha disciplina que tuviera, no podía detener el lento declive. Pero ahora sentía una oleada de poder puro recorriendo sus venas, inagotable e embriagadora. Su cuerpo ya no estaba cansado. Sus músculos vibraban con una energía inagotable. Desde que tenía memoria, había vivido para el frente de batalla. Para las misiones peligrosas, para la adrenalina del combate. Los ascensos no le importaban. Lo que anhelaba era la emoción de enfrentarse a un enemigo capaz de matarlo. Sin eso, la vida perdía sentido. Siempre se había imaginado muriendo en combate cuando sus fuerzas finalmente lo abandonaran. Pero ahora eso podría no suceder jamás. Objetivo avistado. Y lo han obligado a entrar en el pasillo de cristal de la planta superior. Y las actualizaciones llegaban con chasquidos a través del auricular del general Ross. Cuando le informaron que el objetivo había entrado en el corredor de cristal semicircular, una sonrisa triunfante se dibujó en sus labios. Está acorralado. Bloqueen las salidas. Lancen gas lacrimógeno y bombas de humo. Oblíguenlo a salir, ordenó Ross. Déjame ir. Gritó una mujer a sus espaldas. No muy lejos de allí, una joven de cabello rubio forcejeaba violentamente mientras dos soldados la sujetaban. Déjenla ir, dijo Ross secamente, frunciendo el ceño mientras despedía a los soldados con un gesto. Dentro del pasillo, Bruce Banner vio cómo los soldados se llevaban a Betty Ross a rastras. En ese instante, la rabia le invadió el pecho como un incendio forestal. Rugió con un bramido profundo y atronador que hizo temblar los cristales. Harry alzó la vista hacia el sonido. A lo lejos, el pasillo de cristal estalló con un estruendo ensordecedor. Una enorme figura verde saltó al vacío como una bala de cañón, estrellándose contra el suelo. La tierra tembló, el césped se desgarró y un cráter se abrió bajo el impacto. Por un instante, todos se quedaron atónitos, en silencio. De repente, del foso emergió un gigante verde de 4 metros de altura, cuyas patas aplastaban la tierra mientras dirigía su furiosa mirada hacia las tropas de Ross. Solo cuando comenzó a cargar, los soldados reaccionaron. ¿Dónde está el equipo A? El objetivo está al descubierto. Que pruebe la artillería. Gritó el general Ross por la radio. Unidades todoterreno, no se demoren. Atraedlo, que ahora está fuera de sí. Mantenedlo ocupado y bajo fuego. Su ira se centra en quien le ataca. Manténlo en movimiento, haz que se agote. General. No. Papá, por favor, no. Betty Ross corrió hacia él, agarrándole el brazo presa del pánico. Por favor. Suéltalo. Betty, ¿no lo entiendes? La voz de Ross era fría, pero no exenta de tristeza. Señaló al monstruo furioso bajo la lluvia de balas. Ese es Bruce Banner. Míralo. Ya no es humano, solo pura rabia incontrolable. Por favor, y la voz de Betty se quebró, y su expresión se transformó en desesperación. No puedo, dijo Ross secamente, sacudiendo la mano de ella. Sáquenla de aquí. No dejen que interfiera. Harry chasqueó la lengua suavemente mientras observaba al padre y a la hija. TSK, qué drama familiar más engorroso, murmuró, sin saber qué pensar. En el campo de batalla, la situación se agravó. Varios vehículos todoterreno no lograron mantener la distancia, y el gigante verde agarró uno con ambas manos, levantándolo como si fuera un juguete. Con un rugido, lo estrelló contra el suelo una y otra vez, destrozando la armadura reforzada como si fuera papel de aluminio.
En menos de un minuto, el vehículo blindado no era más que un montón de chatarra destrozada. Entonces, con una fuerza aterradora, Hulk arrancó trozos de los restos y los lanzó como proyectiles gigantescos. Auge. Un vehículo todoterreno que se aproximaba fue impactado de frente. El grueso blindaje se aboló hacia adentro y el vehículo salió despedido más de 10 metros antes de estrellarse contra el suelo. Varios otros corrieron la misma suerte instantes después. ¡Qué violento!, exclamó Harry con asombro, aunque sus ojos brillaban de fascinación. Desde su posición, a casi 300 metros de distancia, el sistema aún no se había activado, pero se moría de ganas de ver qué puntuación le daría a Hulk. El general Ross no admiraba nada. Impartía órdenes frenéticamente por la radio, con el rostro serio y adusto. Si nadie lograba contener a Hulk pronto, ninguno de sus hombres sobreviviría. Te toca, Blonsky, dijo Ross con voz tensa por la anticipación. Apenas podía contener las ganas de ver el choque entre los dos monstruos. Harry, observando desde arriba, no compartía el optimismo. Tras ver a Hulk de primera mano, esa aura sofocante de poder bruto y aterrador se le había grabado a fuego en la mente. Fuera cual fuese el suero que Ross le hubiera inyectado a Blonsky, no se comparaba. Quizá lo mantuviera con vida, pero derrotar a Hulk. Imposible. Para los soldados rasos, Blonsky era imparable. Pero contra el titán verde que arrasaba bajo una lluvia de balas y la diferencia era abismal. Quizás el suero lo mantendría con vida, pero nada más. Efectivamente, a pesar de todo su entrenamiento y velocidad, Blonsky no logró ni siquiera herir a Hulk. Esquivó, rodó y atacó con precisión, pero cada golpe que conectaba era inútil. Cada contraataque de Hulk enviaba ondas de choque por el aire. «Buen trabajo», gritó Ross por el comunicador. No esperaba que Blonsky ganara, solo que ganara tiempo. «Atráelo hacia los cañones sónicos de Stark», ordenó Ross, esbozando una rara sonrisa que se abría paso entre su expresión endurecida. 2 camiones pesados se posicionaron a toda velocidad, cada uno con una extraña arma en forma de diamante montada en el techo. Hulk avanzó a toda velocidad, haciendo temblar la tierra con sus pasos. La hierba y la tierra estallaban bajo sus pies mientras cruzaba el campo, hasta que Ross dio la señal. «Fuego», ladró. 2 cañones sónicos gemelos cobraron vida con un rugido, liberando 2 columnas de ondas sonoras visibles que convergieron en un solo punto. El aire vibró violentamente. Hulk se tambaleó en plena carga, sus músculos tensándose mientras una presión invisible lo envolvía. Su furia se ralentizó, sus movimientos luchando contra la fuerza. El general Ross finalmente exhaló aliviado.